bueno es el Señor, aquí estamos para adorar su nombre. Es día de grande gozo, es día de alegría. El Señor es maravilloso. Vamos a comenzar ya, amados, en breve el estudio de la palabra del Señor. En esta mañana no vamos a tener proyección porque realmente ayer teníamos un reto con lo de la proyección. Y yo dije, bueno, vamos a dar la clase y nos vamos a proyectar porque lo más probable, ¿verdad? No proyectamos, pero qué sorpresa maravillosa la que el Señor nos da en esta mañana. Que sí, todo está en orden, gloria sea al Señor. Dios es maravilloso, amado. Qué bueno ver a la hermanita Sonia. Sabes que te amamos tanto, hermanita Sonia. Verte en esta mañana de verdad nos llena de tanto gozo. Vamos a estar en pie, amados, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el gran yo soy. Señor, mi corazón hoy está lleno de gozo y de alegría, Padre. Yo te doy las gracias, Dios, porque grande es tu misericordia y grande es tu amor. Gracias, Señor, por concedernos poder estar aquí. Oh Dios amado, unidos en alabanza y en adoración a ti, porque es la razón, oh Dios, por la que hemos llegado a este lugar. En esta hora, Padre eterno, vamos a estudiar tu palabra. Dependemos totalmente de ti. Dios mío, tu palabra dice que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, guíanos a través de tu palabra. Oh Señor, y que tu palabra, que es poderosa, que es única, Dios mío, Señor, quede grabada aquí en nuestros corazones y nosotros como hijos e hijas tuyas, Padre, podamos, Señor, poner por obra esta palabra maravillosa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Bien, amados, hoy continuamos con la serie de estudios, una serie maravillosa que está concentrada en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en el fundamento de la iglesia. Y durante todas las clases que hemos estado trabajando dentro de esta unidad, nosotros hemos visto, amados, temas, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, lo que es la palabra. Vamos a tocar un tema maravilloso, el tema de la lección número 21, que le he llamado Jesucristo, el Rey que viene. Jesucristo, el Rey que viene. Como siempre les digo, bien importante, amado, vamos a tener la Biblia. Vamos a tenerla ahí abierta porque vamos a tomar diferentes textos bíblicos para poderlos, amado, traer en esta hermosa mañana. Gloria sea el Señor. Así que vamos a considerar a Mateo 24, Daniel capítulo 2, segunda de Timoteo, ¿verdad? Ahí conforme el Espíritu nos vaya dirigiendo. Así que, amados, vamos a comenzar de lleno el estudio bíblico en esta mañana, número 21, Jesucristo el Rey que viene. Y voy a pedirle aquí, vamos a ver a mi hermana Jacqueline, que nos lea la afirmación fundamental. Y la palabra el Señor nos dejó señales para que estuviéramos apercibidos que su venida se acerca. El Señor nos dejó señales para que estuviésemos apercibidos que la venida del Señor se acerca. ¿Qué es una señal? Cuando dice nos dejó señales. Algo que puede suceder en tu ¿Qué? Algo que no, ¿verdad? Que puede suceder. ¿Qué más? Algo que nos da indicio de lo que puede suceder. No, excelente. Muy bien, por aquí alguien comentó algo que fue. como una pista, como una clave. Una pista, una clave, ¿verdad? Un lenguaje sencillo que nosotros podamos entender. Amén.
Amén. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros, para ponerlo en contexto, cuando nos sentimos mal, por ejemplo, nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo siente algo raro, eso es una señal de que algo raro está pasando o algo está por venir. Muy bien, exacto. También es algo que nos indica a una dirección o a un lugar. Excelente. Y aplicándolo dentro de la venida de Cristo, cuando la verdad, esta afirmación fundamental nos dice, ¿verdad? Que el Señor nos dejó señales, para que nosotros, ¿verdad?, estuviésemos apercibidos, estuviésemos alertas. ¿Qué señales nos ha dejado? Vamos a ver. ¿Qué señales nos ha dejado? Que va a haber más terremotos. Ah, ok. ¿Qué más? Apostasía. Apostasía, bien amado. Si hay algo que nosotros a través de las Sagradas Escrituras hemos aprendido, número uno, que el Señor vendrá. Todos estamos claros en esta doctrina. El Señor viene. Pero cuando nosotros hablamos del contexto del Señor viene, no podemos confundir, ¿verdad?, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor ha de venir a buscar a un pueblo que le está esperando, versus lo que es la venida de Cristo para establecerse ya en la tierra como Rey y Señor. Tan claros ahí, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Cristo, en este periodo de dispensación, el anhelo más ferviente del corazón nuestro es ese momento maravilloso en que Cristo venga a buscar su iglesia. Es lo que allí el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Tesalonicense nos hace conocer cuando nos habla del arrebatamiento. Y fíjense que específicamente ahí en Tesalonicense, gloria sea al Señor, cuando se nos habla en ese capítulo 4 acerca de ese arrebatamiento, ¿verdad? De que no estemos tristes por aquellos que han muerto, ¿verdad? Si ellos han muerto en el Señor, porque Pablo decía, ellos están durmiendo, pero ellos van a ser levantados, ellos van a resucitar con cuerpos de gloria igual que el del Señor. Y nosotros los que vivimos, porque Pablo estaba tan deseoso y tan anhelante y tan a la expectativa de ese momento tan maravilloso, que él decía, no, el Señor va a venir que yo voy a estar vivo. Pero ¿saben qué? Eso no lo decía Pablo nada más. Yo, Marta Batista, estoy tan a la expectativa de la venida del Señor que yo digo, el Señor va a venir ya mismo, yo voy a estar de pie, yo voy a ser de los que vamos a estar de pie. Yo creo eso firmemente. Yo lo creo firmemente, gloria sea al Señor. Que el tiempo pase, no lo sabemos, pero la realidad es que esta mañana, amados, vamos a hablar de señales. Porque entonces Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ese es el término que utiliza Reina Valera. Alguien tiene una versión distinta a la Reina Valera, que me busque ese texto. Cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque así lo dice Reina Valera. Pero quiero ver cómo lo leen otras versiones. Porque morada quiere decir un lugar para vivir, una casa, ¿verdad? Es como si dijera, donde está mi Padre hay muchas casas. Entonces, Sebastián, tú te imaginas, en el cielo hay tantas casas maravillosas que el Señor tiene. Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él es tan maravilloso que ahí en el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación, Él mostró a su siervo aquellas cosas que había acontecer y dijo, ¿verdad? Juan decía, yo vi cielo nuevo
yo vi tierra nueva y yo vi descender del cielo a la nueva Jerusalén, vestida, ataviada como una novia. Y comienza a describir Juan de una forma maravillosa esa ciudad. Amado, venid, es la ciudad donde van a morar los santos del Señor. Y es tan enorme y tan enorme que Juan comenzó a describirla y comienza a decir, mira, las puertas de la ciudad son todas de piedras preciosas. Hay una puerta que es de perla, hay otra que es de amatista, hay otra que es de berillo, y sigue describiendo las calles. Las calles no tienen hoyos, las calles no son de asfalto, son de oro macizo. Jacqueline, ¿tú te imaginas eso, mi amor? Oro puro. El mar, Sebastián, porque tiene un mar precioso. Dice que el mar es como un mar de cristal. Dice que es como si fuera cristal. Tiene un arco iris, Sebastián, porque quiero que te enamores de esto. Tiene un arco iris. Pero el arco iris no es como el que nosotros vemos de colores. Es como si fuera de tonalidades, colores de esmeralda, lo describe la Biblia. Que fue lo que Juan vio. Es que es maravilloso. ¿Cómo dice ahí? Sí, esto está en Juan 14, 12. Ok, 14, 2. Dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Excelente, gracias. Fíjense que esta versión es la nueva traducción viviente, ¿verdad, amado hermano? Esta no utiliza el término morada. Dice, hay lugar suficiente para vivir. Yo voy a preparar el lugar a ustedes, porque allí donde mora mi padre, el Creador, Vicky, el que creó los cielos y la tierra, donde mora mi padre, hay suficiente lugar para vivir. Yo voy a preparar el lugar a ustedes. Falta la versión PDT. Ajá. Dice, hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que donde estoy yo, ustedes también estén ustedes. Ustedes saben el camino para ir a donde voy. Qué maravilloso. Elea, Ajá. en la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Gloria a Dios. Entonces Jesús ha prometido que regresará, porque Él se fue a preparar lugar para lo suyo, para la gente que ha creído en Él, que le ama, que le sirve. Gloria sea al Señor. Y Él ha prometido volver. Pero ¿qué sucede? Dios dijo la fecha. Sebastián, Dios dijo cuándo Él va a venir. Y la hora, la dijo. Tampoco. ¿Y cómo nosotros vamos a saber entonces cuando el Señor está por venir? Porque dijo una señal excelente, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a empezar de lleno con Mateo 24, versículo 3 al 13. Ahí en el expositor, ¿verdad? Me corta algunos versículos, así que vamos a ir a la Biblia. Y yo voy a pedir aquí, por ejemplo, a mi hermana Glorimar. ¿Tienes la Biblia ahí? No está bien, no se preocupe. Mi hermana Dorcas. Vamos a buscar 24, Mateo 24. Entonces Dorcas me va a leer del 3 al 8. Y entonces vamos a mi hermana Gladys allá. Tú me vas a leer Mateo
24 del 9 al 13. Pero necesito que ustedes lo lean ahí bozarrón porque están compitiendo con la unidad, con el aire, ¿ok? Leo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Hermana Gladys, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga esas voces tan potentes, así me gusta, desayunada. Ay, espérate, llegó algo ahí precioso, demasiado. Bueno, ahorita seguimos. Vamos a seguir con la clase, por favor, aquí concentrados. Mire, amado, fue el mismo Jesús quien comienza a hablar con sus discípulos en ese capítulo que se conoce como un capítulo, ¿verdad?, de índole escatológica, porque habla acerca de las señales del fin del mundo. Fíjense que la pregunta que los discípulos le hacen a su maestro, estando ahí, ¿verdad?, dice que en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte y le dicen: Dino, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Mire la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? Y lo otro que dice, y del fin del siglo, o sea, del fin del mundo. Dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Jesús les dijo, versículo 4, número 1, mire que nadie los engañe. Número 1, ¿verdad? Lo que quiero enfatizar en esta mañana. Va a ser un tiempo, y esa es una de las señales, donde van a ocurrir tantas cosas, amados, que nos van a confundir. Vienen muchos engañadores que nos van a confundir y nos van a querer alejar del verdadero camino, que es Cristo Jesús, de lo que es la verdadera palabra que Él ha hablado. Así que Jesús ya de antemano le advierte a sus discípulos, dice: miren, que nadie los engañe. Y comienza a decir, versículo 5, número 1, ¿verdad? Seguimos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La realidad es, amado, que nosotros hemos visto eso. Da la casualidad, y hablo, ¿verdad?, para el internet, que en Puerto Rico hubo un hombre que se decía ser el Cristo. Recuerda que en vez de usar el 7, usaba el 666. No recuerdo el nombre, si alguien puede buscar algo rapidito. Miranda Marín. Miranda, algo así. Si puede buscar alguna referencia y la puede, ¿verdad?, compartir aquí para los más jóvenes.
pero ciertamente esa persona... Y fue internacional, no fue solo en Puerto Rico. Esto fue por ir para allá. Exactamente. Y de hecho, y toda la congregación se marcó ese número. El 666. Entonces, amados, se proclamaba el Cristo visible, real, que estaba aquí. Y lo triste de todo, amado, es que hay gente que lo sigue. Hay gente, amado, que uno ahí se puede dar cuenta que realmente es engañado fácilmente. Que aunque la escritura está, prefieren escuchar doctrinas de error y alejarse de la verdadera verdad, ¿verdad? Y valga la redundancia de lo que es la verdad que está en Cristo Jesús. Así que ya el Señor advertía, ¿verdad?, que esa iba a ser una de las señales. Un tiempo de mucho engaño. Entonces, eso me advierte a mí como hijo e hija de Dios que yo tengo que tener cuidado de lo que yo escucho y de lo que yo veo, porque hay un refrán pintoresco que dice que no todo lo que brilla es oro. Pero de hecho al Señor también le gustaba decir, vamos a decir su refrancito, porque él dijo, no todo el que dice Señor, Señor es el que entra al reino de los cielos, sino mi Padre, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial que está en los cielos. Así que yo tengo que estar apercibido que si yo entro a este mundo que se llaman las redes sociales, que si yo entro a este mundo que se llama el internet, yo voy a escuchar mucha gente hablando y voy a escuchar mucha gente haciendo cosas. Yo le voy a decir algo a los más jovencitos. Yo llevo algún tiempo en el Evangelio, a Pastor Billy, pero yo ni más me sorprendo porque yo digo, espérate, pero es que cuando yo conocí a Cristo, era un evangelio tan sencillo, un evangelio de entregas tu vida, recibes a Cristo como Rey y Señor, y de momento tú estás viendo a través de las redes, a través de todo lo que se proyecta, unas cosas y unas ministraciones, tú lo dices, pero es que incluso la Biblia no me habla de nada de eso. ¿Qué es esto de la unción del saco, de la unción del agua, de la unción de esto, de la arena, y uno... Rosa. No, y entonces uno se queda sorprendido y uno dice, pero esto no es compatible con lo que yo veo aquí. Y en mi caso particular, como yo sé aquí de muchos hermanos que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, uno dice, pero esto fue un cambio como que empezó a ocurrir de un tiempo para acá. De un tiempo para acá, esos cambios drásticos dentro de lo que es, ¿verdad?, el predicar a Cristo. Ya Jesús advertía que estos tiempos finales, una de las señales iba a ser que habría mucho engaño. Miren, esto de la inteligencia artificial, que es maravillosa, todos saben, cuando yo les hablo de inteligencia artificial, de que yo les estoy hablando. Hay innumerables, digo este término, innumerables, ¿verdad? Hay muchas plataformas de inteligencia artificial. Copilot, ChatGPT, Perplexity, Lumi, Gemini, son muchas. Yo las utilizo, son tremendas. Porque ¿sabe qué me decían mis nenes cuando yo comencé en esta cuestión del internet? Mami, googlealo. Y vamos a Google allí, y entonces pues ahí nos daba un enlace. Entonces, no, pero ahora con la inteligencia artificial ya tú no tienes que ir a Google. Ahí tú coges y le preguntas
Por ejemplo, en el caso de Perplexity, esta me gusta usarla porque me trae la fuente. Yo puedo corroborar si donde me trajo la información es una información, ¿verdad?, de una fuente válida. El ChatGPT, pues, es más coloquial y se puede hasta enojar contigo. Se puede enojar contigo si no sabes cómo preguntarle las cosas. A veces yo le preguntaba cosas porque me daba información que yo sabía que no era correcta. Y yo le dije, pero esa ley está derogada, ¿verdad? Me dice, sí, tienes razón. ¿Ves? Pero yo sabía, si buscaba información sobre una ley, que ya esa ley estaba derogada, ¿verdad? Y había una nueva ley, y entonces le hacía la advertencia y ella reconocía. Por eso tenemos que ser sabios. Pero a través de la inteligencia artificial, ustedes se han dado cuenta cómo cogen imágenes de Putin, de Donald Trump, de el Ayatollah Khomeini, los ponen jugando, los ponen juntos en avión, los ponen en caballito, los ponen, bueno, haciendo eso lo hace la inteligencia artificial. En estos días, amado, estuve incluso creo que uno de los canales locales viendo y yo creo que en este programa La Última Palabra que se está dando ahora en el canal 9, donde, amado, la misma persona hacía referencia de cómo en un momento dado su imagen se utilizó con un mensaje que no era el correcto porque no era de ella, y tú lo ves y tú dices, mira lo que está diciendo ella, ¿no? Y ese es el peligro, amado, de que quizás nosotros estemos escuchando cosas en las redes sociales que realmente no son, porque se ha estado utilizando inteligencia artificial. Así que aunque es una herramienta maravillosa como todo, si se usa bien para aquellos que solamente quieren hacer maldad y hacer cosas negativas, ¿verdad?, se va a utilizar para hacer daño. Así que Jesús sigue hablando y dice, ustedes van a oír también de guerras, de rumores de guerra. Mire que no se turben, porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y fíjate que cuando Jesús hablaba del fin, nosotros como iglesia de Cristo no podemos pensar, y escúcheme bien, que el fin es cuando la iglesia se vaya para el cielo. No, porque la iglesia se va para el cielo, pero aquí todavía el panorama sigue dándose. La iglesia ya no va a estar, la iglesia entonces será trasladada al cielo, ¿verdad?, a recibir todo ese reconocimiento en esas bodas del Cordero, pero mientras tanto aquí sigue ocurriendo cosas en esta tierra. Siguen habiendo gobierno, siguen habiendo gente, la gente sigue trabajando, pero ciertamente lo que aquí va a quedar y va a ocurrir será tan terrible que el mismo Jesús, porque fueron palabras de Jesús, lo llamó como un tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá jamás. Será un tiempo tan difícil, amado, de caos, porque comenzará a gobernar sobre la faz de la tierra el llamado anticristo. Anticristo, porque como dice el hermano Franklin Cabá, se opone a Dios, ¿verdad? Todo lo que dice antes, se opone a Dios totalmente y estará gobernando con el poder de Satanás. ¿Por qué va a gobernar? Porque los mismos gobiernos, ante el caos que va a ocurrir, amado, y verdad, no hay que ser un científico para darse cuenta que
que en el momento en que la iglesia sea quitada de aquí, la gente comience a decir, se desaparecieron los niños, se desaparecieron tantos hombres, tantas mujeres, los aviones comienzan a caer porque el piloto servía a Cristo, los vehículos comienzan a irse por los montes porque quien lo conducía servía a Cristo. Las escuelas comienzan a desaparecer. ¿Qué usted cree que la gente va a empezar a decir? O sea, va a haber un caos terrible. La gente va a decir, los extraterrestres, la gente desapareció, van a haber multitudes en las calles, amado, preguntando por lo suyo, reclamando a los gobiernos. En ese momento, amado, yo entiendo, ¿verdad? Por lo que uno puede ver dentro del escenario que se va a ocurrir, se va a levantar el anticristo para poder entonces poner orden, poner paz. Ese primer caballo del Apocalipsis. Y los que conocieron a Cristo y se quedaron van a saber realmente lo que sucedió. Es terrible porque ahí se cumple la palabra cuando dice, palabras del mismo Jesús, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos lo que es llorar, pero crujir de dientes, amados, cuando usted, ¿verdad? El desespero es tanto y debe ser, amado, algo espantoso saber que usted estaba ahí, pero no estaba. Estaba ahí, pero no estaba. Debe ser algo horrible. Nuestra confianza, nosotros no estamos aquí para meter miedo a nadie, no, todo lo contrario. Cuando hemos recibido a Cristo como Rey y Señor, su gracia es tan maravillosa, amado, que nos abraza y nos cubre. El hecho de confesar a Jesús y decirle, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y yo en ti confío. Como decía el viernes, amado, en ese estudio maravilloso, el Espíritu Santo va a venir a sellarlo y va a decir, tú eres propiedad del cielo. Pero obviamente esa llegada del Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en mí. No podemos hacer lo que Esteban le decía a los judíos aquellos antes de que lo apedrearan. Ustedes siempre reciben al Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en mí. Me va a empezar a decir, Marta, ya tú no puedes hablar así como tú hablabas. Marta, eso que tú dijiste no está bien. Marta, este sitio donde tú estás yendo, a mí no me agrada. Marta, eso que tú estás viendo en la televisión no te edifica y a mí no me gusta. Eso lo hace el Espíritu Santo. Exacto. Si usted lo sabe, porque hay cosas que el Señor empieza a incomodarle. Porque usted sabe que a Dios no le agrada. ¿Y qué hacemos a veces? No podemos resistir al Espíritu Santo porque nos está trabajando y nos está perfeccionando para este momento glorioso. Guerra, rumores de guerra, tenemos guerra. Mire, si hay algo que la tecnología ha permitido, amado, es que podemos estar ahí literalmente en la guerra, donde está el conflicto. Los otros días estaba viendo yo unas imágenes por CNN. Yo no sé si le decía a mi esposo, y dice, pero Michael, mira eso, mira, disparando, precisamente por lo del conflicto que está ocurriendo en este momento entre Israel y Siria. Y ahí, amado, o sea, está este sirio grabando, ¿verdad?, para enviar su mensaje, y están ahí detrás de ellos los proyectiles, los misiles, eso en vivo, amado, en vivo. Entonces, ciertamente desde que comenzó el año 2020, que comenzó esta nueva década, tenemos que reconocer, amados, que ha habido un cambio drástico, un cambio acelerado de todas esas señales de las cuales Jesús estaba hablando. Porque Jesús habló de guerra, habló de rumores de guerra y dice, esto es necesario que ocurra, aunque todavía no es el fin.
Y dice, porque se va a levantar nación contra nación, pueblo contra pueblo, ¿verdad? Reino contra reino. Habrá peste. ¿Qué es una peste? Una enfermedad. Y si algo ocurrió, amados, con el COVID, mire que nosotros habíamos oído de enfermedades, pero el COVID trastocó todo, amado. Se presentaron imágenes de ciudades como París, en Nueva York, totalmente las calles vacías. Usted sabe lo que es eso, porque la gente estaba en terror total. Yo aún recuerdo, ese día no se me olvida, porque en Puerto Rico la notificación a causa de este virus fue el 16 de marzo del 2020. No se me olvida. El pastor me llamó el sábado, antes del culto del domingo, para notificarme, ¿verdad? Lo que ya se estaba preveyendo que iba a ocurrir, porque eso ocurrió allá y las ciudades comenzaron a cerrar. Yo recuerdo que cuando el pastor me llamó, amado, yo comencé a llorar, no por miedo, comencé a llorar porque yo dije, Dios mío, se está cumpliendo lo que tantas veces hablamos, de que habrá tiempo que no podremos llegar a los 30 a adorar al Señor. Y hoy, gloria a Dios que estamos aquí y que podemos hablar de esto, pero sabemos que fue un año bien difícil. Para Puerto Rico no fue más porque entonces estuvo el terremoto. Y fue un tiempo de caos. Y es triste, a mí me entristece esto, Estela, ¿verdad? Que estamos con este clamor, ¿verdad? En estos días. Me entristece, amado, porque recuerdo que en esos días del terremoto, eso ocurrió un martes 7 de enero, ese sábado, en horas de la mañana, hizo una sacudida fuerte, como de 5 puntos algo. Y recuerdo, pastor, ¿verdad? Que nos llamaron rápido, llamaron al pastor, porque del residencial aquí privado en Jayuya, para no mencionar el nombre, llamaron urgente porque querían que se diera un culto. Y nosotros llegamos un grupo de hermanos allí junto al pastor, amados, y nosotros veíamos a la gente bajando por montones de los apartamentos, hambrientos, asustados, atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Para nosotros como iglesia, la gloria de Dios, porque uno dice, ¡wow, Señor! Mira cómo la gente llega y tú no tienes que forzarla. Pero el temor los estaba, amados, matando. Y la realidad es, amados hermanos, que a veces Dios tiene que permitir sacudidas, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de un pueblo, para que ese pueblo se torne a Dios. Yo vi eso, amado. Yo lo viví. O sea, nadie me puede decir, nosotros fuimos allí, nosotros veíamos a la gente bajando. Porque ellos saben que la única esperanza está en Cristo Jesús. Ellos saben que la iglesia tiene un mensaje de vida, de paz, que podía traerle paz y consuelo a ellos en ese momento. Gloria al Señor. Así que seguimos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremoto. Mire, esto que estamos hablando, amados, son señales físicas de lo que nosotros estamos viendo. Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús dijo, estas son las señales de que mi venida está cerca. Y usted dirá, pero hermana Marta, ustedes no toman un poquito desde hace tiempo. Sí, pero no con la frecuencia que están ocurriendo ahora. Hace unos días atrás en Alaska, mire, amado, es que todo esto se interconecta.
como la tecnología está tan avanzada, yo personalmente tengo una aplicación, ¿verdad? Que cada vez que ocurre un terremoto, me notifica. Y cada vez que yo oigo tin, tin, el sonido, yo digo, un terremoto, y rápido voy a ver. Un terremoto que ocurrió en Alaska hace unos días de 7.2. Pero ciertamente desde que ha llegado el 2000 para acá, amados, el incremento en terremotos es constante y es, amado, ¿verdad? También prolongado. Y terremotos cada vez más fuertes. Los huracanes. Ya nosotros no nos estamos preparando para huracanes de clasificación 1. No, porque sabemos que a causa, amado, de las temperaturas, nosotros estamos teniendo eventos atmosféricos que son, amados, sumamente potentes. Ya incluso se espera, amado, ¿verdad?, por esta gente que trabaja todas estas cuestiones de meteorología, que las clasificaciones se aumenten. Porque tú decir es categoría 5, ¿no? Pero la realidad es que los vientos son tan exorbitantes que tú dices, no, hay que darle otras clasificaciones, porque ya no puede ser categoría 5, ¿verdad? Son todas estas cosas que van ocurriendo. Vamos a seguir, amado. Así que estas son señales visibles. Vamos a ir a las señales sociales y políticas. Daniel 2, 41 al 43, hermanita Estela. Y hermano Doel, me vas a leer 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Estela, Daniel 2, 41 al 43, vamos a estar con ella, ¿verdad? Daniel 2, 41 al 43, y luego en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Puedes comenzar, hermanita. Y lo que vistes de los pies y los dedos, de parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Excelente. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, hermanito. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a esto evita. Excelente. Mira, amado, estábamos hablando primero de esas señales visibles de las que Jesús habla a través de Mateo. Enfermedades, rumores de guerra, el engaño, ¿verdad?, del cual habló el Señor. Tengan cuidado, ¿verdad?, porque van a engañar a muchos. Ahora vamos a hablar de esas señales, amados, que son sociales y que son políticas y económicas. Fíjense que cuando nosotros vamos al libro de Daniel, y tenemos que reconocer, amados, que el libro de Daniel es un libro también de aspecto escatológico, gloria sea al Señor, y cuando hablamos de escatológico hablamos de que el contenido que hay en él no solamente es histórico porque presenta eventos del momento, sino porque Dios se encargó de revelar a su siervo, a su profeta, eventos del futuro.
Y fíjese que esa lectura que daba mi hermana Estela acerca de la estatua, del sueño que había tenido Nabucodonosor, de esas diferentes partes que tenía esa estatua, ¿verdad? Esa parte en oro, luego en plata, y así iba descendiendo. Estaba hablando de los diferentes reinos que iban a estar gobernando. Pero ya en la parte final, en esos pies que estaban de barro, pero que también estaban mezclados ahí con hierro, revelaba, amados, y lo dice ya el versículo 43 de Daniel, dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Cuando nosotros vamos al aspecto de lo que estamos viviendo, y no se enfoque, yo siempre le digo a los hermanitos, que si nosotros queremos tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo en el mundo, siempre, amados, veamos noticias a nivel internacional. BBC, CNN, la DW, porque nos hablan de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ciertamente, amado, cuando Dios profetizaba a través de su siervo Daniel acerca de estas alianzas, mira, hablaba de alianzas como la que nosotros estamos viendo en este tiempo. La OTAN, que muchos de nosotros oímos de esa alianza. La Unión Europea, que, amados, eso ocurrió ya hace décadas. Y la realidad es que todas estas naciones ahí en Europa se han unido, aunque tienen sus propios gobiernos, aunque tienen sus gobernantes y sus propias leyes, se han unido con un solo propósito: tener una moneda común. Y esa moneda común se llama el euro, y ese euro, amado, tiene más valor que el dólar que usted y yo cargamos, porque esa alianza ha permitido, gloria sea al Señor, que ellos puedan fortalecerse. Cuando hablamos de bloques económicos como BRICS, BRICS comenzó con la unión de Rusia, de China, de Brasil, de India y de América del Sur, discúlpeme, Suráfrica, en el fondo, allá en el continente africano. Estas 5 naciones se unieron. Mira la peculiaridad de esas naciones. La India, uno de los países más grandes en territorio. Brasil, uno de los países más grandes en territorio. China, uno de los países más potenciales también en un ejército terrible. Rusia, el más pequeño de ellos, Sudáfrica. Pero a ese bloque, amado, se han unido otras naciones. Y el fin de ellos es fortalecerse. Era lo que hablaba ya Daniel cuando decía: van a ser alianzas humanas. Pero sepan ustedes que como el hierro no se puede mezclar con la paja, así serán esas alianzas. Ustedes los verán unidos, pero realmente no podrán, ¿verdad?, unirse en su totalidad. Luego, cuando vamos donde Timoteo, gloria sea el Señor, inspirado, ¿verdad? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 1, dice: también deben saber esto, que en los postreros días habla de qué? De los últimos días. Dice: vendrán tiempos peligrosos. Estaremos viviendo en tiempos difíciles. En tiempos peligrosos estaremos viviendo. Ciertamente, amados, ciertamente lo son. Dice: gloria sea el Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y gratos impíos. Amadores de sí mismos. ¿Dónde vemos nosotros eso? Que la gente porque se ama demasiado. Mire, amado, un culto al yo.
Le voy a decir algo. Si hay algo que aman las redes sociales, es eso. Mira qué bueno yo estoy. O mira mis músculos, mira esto. Entonces, pero los artistas tenemos incluso, amados, porque esto se da hasta en el ámbito religioso, y amamos los likes, amamos los views, amamos todo esto. Y puedo estar aquí, puedo estar allá, y usted ve que todo el mundo está haciendo, ¿verdad? Algo a través de las redes, porque yo quiero, ¿verdad? Y no quiero decir que todos están en esa, pero realmente vemos que ya la palabra de Dios profetizaba esta señal acerca de la venida de Cristo, amado, que habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no hay amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oye, no estoy hablando de algo que escribió Pablo hace siglos atrás, pero ¿qué? Es un retrato tan perfectamente, amado, descrito de la realidad nuestra, de lo que ocurre en el mundo, amado. El amor se ha perdido. Jesús lo dijo, que a causa de haber aumentado la maldad, el amor de muchos, tristemente Jesús dijo, el amor de muchos, no de dos o tres, de mucha gente, se iba a enfriar. La gente ya no siente amor, no siente pasión, traicionan, engañan, golpean, porque es el culto al yo. Yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Y en resumen, amado, lo que el Señor nos quiere decir, estas son las señales de que yo estoy a las puertas. Así que el llamado de Dios es a que estemos apercibidos, de que seamos vigilantes, amado, vigilantes, de que no caigamos, amado, en lo que aquí se describe como parte de los tiempos, cuando dice, son deleites, dice, son, gloria sea al Señor, dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ciertamente, amado, yo le voy a hablar por mí. Uno le habla a la gente, uno le predica a Cristo, nosotros salimos a las calles, y uno dice, la gente no se entrega, no reacciona, no hay nada. Yo llego a la presencia del Señor, amado, y yo derramo lágrimas, pero ahí el Señor tiene que otra vez como que darme una cachetada para que yo caiga en tiempo y me lleva la palabra, porque lo hace constantemente, que dice, el sembrador salió a sembrar. Acuérdate de eso, Marta. Tu trabajo es sembrar, porque hay semilla que va a caer a orilla del camino, la otra entre piedra, la otra entre espinos, pero hay semilla que va a caer en terreno fuerte, firme, y ella va a dar fruto abundante para la gloria del Señor. Bien, amados, nosotros podríamos seguir hablando de todo esto, pero vamos a dejarlo aquí y vamos a prepararnos ya para el culto de adoración a Dios. Así que les voy a invitar a que estemos puestos en pie. Vamos a orar al Señor, dándole gracias en esta hermosa mañana por este tiempo que nos ha permitido. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios. Gracias por tu hermosa presencia y tu palabra, que es única y verdadera. Ayúdanos, Dios, a que seamos entendidos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Dios mío, que podamos siempre discernir entre lo bueno y lo malo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amado, y Dios les guarde. Amén.